El vídeo comparte 5 principios para que desarrolles una mente de acero, donde nada pueda sacudirte, a través del entrenamiento mental. La aceptación de la realidad y la construcción de fuerza desde el interior. Número 1. Ama tu destino. Convertí el dolor en fuerza. Durante mucho tiempo, creí que el mundo me había dado la espalda. Todo lo que me importaba parecía desmoronarse al mismo tiempo. Perdí a la persona que más amaba justo cuando más la necesitaba. Me despidieron del trabajo donde había puesto mi alma. Y mis supuestos amigos simplemente desaparecieron, sin explicación. Cada noche me acostaba preguntándome, ¿qué hice mal? ¿Por qué la vida me castiga así? Me hundí en ese pensamiento durante meses. Iba al trabajo con el piloto automático encendido. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba vacío. Sentía que el universo era injusto conmigo, que no merecía todo ese sufrimiento. Y entonces, un día cualquiera, en un libro olvidado en una vieja cafetería, leí una frase que cambió algo dentro de mí. Lo que te ha pasado no es ni bueno ni malo. Solo es. Al principio me pareció absurda. ¿Cómo no iba a ser malo perderlo todo? Pero esa noche, no pude dejar de pensar en esa idea. Volví a leer la frase una y otra vez, y algo empezó a hacer clic. Entendí que no se trataba de negar el dolor, sino de elegir cómo interpretarlo. Dejar de ver cada golpe como una maldición y empezar a verlo como materia prima para forjar algo nuevo dentro de mí. Comencé a escribir lo que había aprendido de cada experiencia. El abandono me enseñó a valorarme sin depender de nadie. El desempleo me obligó a reinventarme y descubrir talentos que nunca había explorado. La traición me abrió los ojos sobre a quién dejar entrar en mi vida y a quién no. Poco a poco, dejé de preguntarme, ¿por qué a mí? Y comencé a preguntarme, ¿qué puedo hacer con esto? Y fue ahí donde empezó mi verdadero cambio. En vez de huir del dolor, lo enfrenté. En lugar de negar mi historia, la abracé. Empecé a ver mis cicatrices no como señales de derrota, sino como medallas de guerra. Hoy, no soy el mismo que antes. Soy alguien más fuerte, más consciente, más agradecido. No porque la vida haya sido fácil, sino porque elegí no dejarme romper por ella. Elegí construir con los escombros. Elegí amar mi destino, con todo lo que trajo. Y si tú, que estás leyendo esto, estás atravesando un momento oscuro, quiero decirte algo. No estás solo. Y más importante aún, no estás condenado. Puedes transformar tu dolor en poder. Si decides hacerlo, lo que te duele no viene a destruirte, sino a formarte, si tú así lo decides. Número 2. Todo es impermanente. Aprendí a soltar para poder vivir. Durante muchos años, me aferré con fuerza a todo lo que amaba. A mi pareja, como si fuera la única persona capaz de darme felicidad. A mi trabajo, como si fuera la fuente de mi valor. A momentos del pasado, como si revivirlos pudiera detener el tiempo. Me aferraba porque tenía miedo. Miedo a perder, a cambiar, a quedarme solo. Y como suele pasar cuando uno se aferra demasiado, la vida me lo fue quitando todo. Uno por uno, mi relación terminó, de forma lenta y dolorosa. El trabajo que creí estable desapareció tras una reestructuración. Mis padres, envejeciendo, comenzaron a necesitar más de mí que yo de ellos. Todo lo que alguna vez me dio seguridad se volvió inestable. Y me sentí caer. Un día, caminando por el parque, vi cómo un árbol dejaba caer sus hojas sin resistencia. El viento se las llevaba como si nada. Y en ese momento entendí algo que antes me negaba a aceptar. Nada dura para siempre. Todo lo que tengo, todo lo que soy, incluso esta vida, un día terminará. Esa verdad me golpeó. Pero también me liberó. Comencé a observar mi pasado con otros ojos. Aquellos momentos hermosos que tanto temía perder, ya se habían ido. Y sin embargo, los llevaba conmigo en la memoria. Comprendí que el valor de las cosas no está en poseerlas eternamente, sino en vivirlas plenamente mientras están. Dejé de resistirme al cambio. Empecé a disfrutar las pequeñas cosas sin ansiedad. Una conversación sincera, una taza de café por la mañana, un rayo de sol entrando por la ventana. Ya no necesitaba que esos momentos duraran para siempre. Me bastaba con que fueran reales. Y con el tiempo, mi miedo a la pérdida se transformó en gratitud. Porque saber que todo es pasajero me enseñó a apreciar con intensidad cada instante. Empecé a decir más veces, te quiero. A perdonar más rápido. A reír sin preocuparme por lo que viene después. Porque entendí que el presente es lo único que tengo. Y que aferrarse al pasado o temer al futuro solo me aleja de vivirlo. Hoy, ya no me agarro a nada con desesperación. Amo profundamente, pero sin depender. Disfruto sin poseer. Y cuando algo se va, en lugar de resistirme, agradezco lo que fue y dejo espacio para lo que viene. Nada es eterno. Y justo por eso, cada momento vivido con conciencia se vuelve invaluable. Número 3. Levántate siempre. Aprendí que caer no es el final.
No fue la primera vez que fracasé, pero sí fue la que más me dolió. Había puesto todo en ese proyecto. Tiempo, dinero, fe, incluso mi autoestima. Creía que, si funcionaba, al fin demostraría que yo valía algo. Pero no funcionó. Fracasó, y conmigo, se vino abajo todo lo que había construido en mi mente sobre lo que era el éxito. Los primeros días después del cierre fueron duros. No quería ver a nadie, ni contestar mensajes. Me daba vergüenza. Sentía que todos me miraban como un tonto, como alguien que se atrevió a soñar y se estrelló. Me hablaba mal a mí mismo. Me decía que no servía, que no estaba hecho para grandes cosas. Pasaron semanas así, hasta que un día, mientras caminaba sin rumbo, vi a un niño intentando andar en bicicleta. Se caía, una y otra vez, y cada vez que lo hacía, su padre le decía, arriba, hijo, otra vez. El niño lloraba, pero volvía a subirse, con las rodillas raspadas, los codos sucios. Seguía intentando. Me quedé ahí parado más tiempo del que admiro, observando, porque en ese niño vi lo que había perdido, el valor de volver a intentarlo sin miedo al ridículo. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí una pregunta. ¿Qué espero? ¿Fracasar intentando o fracasar por no volver a intentarlo? La respuesta fue tan obvia que me dolió. Fracasar por rendirme. Entonces decidí levantarme, no porque ya no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no podía dictar mis decisiones. Volví a revisar lo que había hecho mal, en vez de esconder mis errores. Los enfrenté. Empecé pequeño, con pasos cortos, sin expectativas grandiosas, solo el compromiso de intentarlo otra vez. Aprendí que la resiliencia no se trata de no caer, sino de negarse a quedarse en el suelo. Con el tiempo, mi miedo al fracaso se transformó en respeto. Lo vi no como enemigo, sino como maestro, porque cada caída me enseñó algo que un éxito fácil jamás me habría dado. Me mostró quién estaba realmente a mi lado. Me reveló mis debilidades, pero también mis fortalezas. Hoy, sigo fallando a veces, sigo cayendo, pero ya no me avergüenza, porque entendí que el valor no está en la perfección, sino en la persistencia, y mientras yo siga levantándome, no hay caída que pueda definirme. No importa cuántas veces caes, lo único que define tu camino es cuántas veces decides volver a levantarte. Número 4. No necesitas nada ni a nadie. Descubrí que estar solo no es estar vacío. Durante mucho tiempo creí que la felicidad venía de afuera, que necesitaba una pareja que me entendiera, amigos que me celebraran, reconocimiento por mi trabajo, una cuenta bancaria con números que me hicieran sentir seguro. Creía que si tenía todo eso, me sentiría completo, pero no fue así. Tuve a esa pareja que parecía perfecta, pero cuando se fue, sentí que me arrancaron el alma. Tuve amigos en cada red social, pero me sentía solo cada noche. Tuve el trabajo con el título elegante, pero cada mañana lo odiaba un poco más. Cuanto más buscaba afuera, más vacío me sentía por dentro. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. Estaba solo en casa, sin planes, sin mensajes, sin compañía, y me invadió una tristeza tan silenciosa que ni siquiera podía llorar. Fue en ese silencio donde me hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Quién soy cuando no tengo a nadie que me mire? No supe responder. Esa pregunta me rompió, pero también me abrió una puerta. Empecé, poco a poco, a pasar tiempo conmigo mismo. No por obligación, sino por decisión. Salía a caminar sin música, solo para escuchar mis propios pensamientos. Me sentaba a cenar sin el teléfono, tratando de saborear cada bocado. Empecé a escribir, no para que alguien lo leyera, sino para entenderme. Al principio fue incómodo, me sentía expuesto, como si todo mi ruido interno saliera a la luz. Pero con el tiempo, ese ruido se convirtió en conversación, y esa conversación en entendimiento. Descubrí que podía estar bien conmigo, sin necesidad de validación externa, que no necesitaba a alguien que me dijera que valgo para saber que valgo. Que el amor propio no se compra, se cultiva, día tras día, y lo más curioso es que, cuando dejé de necesitar, comencé a recibir. Las relaciones dejaron de ser un refugio para convertirse en una. El trabajo ya no era una obsesión, sino una expresión. Los amigos, pocos pero reales, aparecieron sin buscar. Hoy, no digo que no necesito a nadie por orgullo, lo digo con paz, porque sé que si todo desapareciera mañana, aún quedaría yo, y eso me basta. La verdadera libertad llega cuando tu paz interior ya no depende de nada ni de nadie fuera de ti. Número 5. Mente clara, poder absoluto. Aprendí a dejar de reaccionar y empezar a elegir. Durante años, mi mente fue mi mayor enemigo. Vivía atrapado entre lo que no podía cambiar del pasado y lo que me aterraba del futuro. Me costaba dormir por las noches, porque la cabeza no paraba. Me angustiaba antes de hablar,
antes de actuar, incluso antes de salir de casa, como si mi propia mente me sabotis cada paso. Una vez, perdí el control por completo. Fue una discusión tonta, una palabra mal dicha, pero estallé, grité, ofendí, lancé cosas, no me reconocí. Después, el silencio, el dolor de haber herido, la vergüenza, y esa pregunta que me perseguía. ¿Por qué no pude parar a tiempo? Esa noche, cansado de ser esclavo de mis emociones, busqué ayuda, no afuera, sino en la raíz, y así descubrí algo que parecía simple, pero era inmenso. La atención es poder. Leí sobre la práctica de estar presente, de observar en vez de reaccionar. No entendí mucho al principio. ¿Cómo se observa un pensamiento sin dejarse arrastrar por él? Pero decidí intentarlo. Empecé con un ejercicio ridículo: respirar. Solo eso, sentir el aire entrar y salir. Al principio, mi mente huía en segundos. Pero insistí, 10 minutos al día, sin distracciones, solo yo y mi respiración. Luego lo llevé a mi día a día. Cuando alguien me hablaba mal, antes de responder, respiraba. Cuando sentía ansiedad, cerraba los ojos y me preguntaba: ¿esto es real o es mi mente exagerando? Poco a poco, empecé a recuperar algo que nunca supe que había perdido: el control. No de las cosas externas, sino de mi foco, de mi reacción. Descubrí que el problema nunca fueron los demás, ni las circunstancias, ni siquiera los pensamientos. El problema era no saber que yo podía elegir en qué poner mi atención. Hoy no soy perfecto, a veces sigo reaccionando sin pensar, pero cada vez ocurre menos, porque ahora sé que entre lo que me sucede y lo que hago, hay un espacio, y ese espacio, si lo cultivo, se convierte en libertad. Ya no vivo arrastrado por pensamientos negativos. No creo todo lo que mi mente me dice. La escucho, sí, pero no siempre le doy el mando, porque entendí que tener una mente no significa ser esclavo de ella. Significa aprender a dirigirla, y cuando tú decides a qué prestas atención, cuando eliges el presente en vez del caos mental, recuperas tu poder, el verdadero poder. Cuando dominas tu mente, dejas de reaccionar como víctima y comienzas a vivir como dueño de tu destino.